Verí música. ¿Alguna vez has observado cómo hay personas que avanzan por la vida en silencio, pidiendo disculpas por simplemente estar ahí? Se excusan cuando es otro quien les choca. Se encogen un poco al hablar, como si intentaran ocupar menos espacio del que merecen. Y si prestas atención de verdad, no solo a sus palabras, sino a las pausas que las separan, lo captas. Ese eco sutil e invisible de una infancia que no se sintió como cariño. Verás, no recibir amor de pequeño no siempre parece algo traumático. No implica forzosamente maltrato o abandono. A veces es solo el vacío. A veces una madre demasiado ocupada, un padre exhausto o un hogar emocionalmente gélido, aunque fuera seguro en lo material. Creces en ese entorno y la idea se filtra poco a poco. Supongo que no valgo el afecto cálido. Música. Supongo que no valgo el afecto cálido. Lo asombroso es cuánto tiempo perdura ese mensaje. La psicología lo denomina teoría del apego. En esencia, el esquema que tu mente construye para todas las relaciones futuras. Si el amor no era seguro en el pasado, tu sistema nervioso lo guarda en la memoria. Así que, cuando alguien te quiere ahora, una parte de ti se encoge, esperas que termine, lo pones a prueba, lo boicoteas o asumes en voz baja que debe de ser un error. No es que busques estropearlo, es que, en el fondo, sigues creyendo que no lo mereces. Eso provoca la privación emocional infantil. No te daña solo una vez, reconfigura cómo anticipas el trato del mundo. Y lo clave es que la mayoría ni se da cuenta, solo se etiquetan como torpes en las relaciones o demasiado autónomos. Pero esa autonomía, si nace de la supervivencia, no es libertad, sino coraza. Aprendes pronto que depender de los demás duele. Así que dejas de depender, te conviertes en el autosuficiente, el que cuida, el que resuelve. Te enorgulleces de ser de bajo mantenimiento. Pero en realidad, solo estás resguardando al niño interior que un día tendió la mano y no obtuvo respuesta. Algunos expertos lo llaman negligencia emocional, aunque el término suena demasiado técnico para algo tan humano. Lo que de verdad se siente es estar fuera de una casa acogedora en pleno invierno, apoyando la palma en el cristal mientras los demás parecen pertenecer al interior. Te convences de que no lo necesitas, de que el frío no te afecta, pero en ciertas noches lo notas, ese dolor sordo, ese anhelo que no sabes nombrar. Y si creciste sin amor, seguro que te volviste un as en leer el ambiente, ultraconsistente con los estados de ánimo ajenos, las expresiones faciales, los cambios de tono, porque de crío, el cariño no era solo ternura, era cuestión de vida. Así que aprendes a detectar el peligro, el rechazo, la decepción antes de que llegue. Tu sistema nervioso se transforma en un detector de rupturas. Es una habilidad práctica hasta que deja de serlo, porque en la adultez ese mismo detector se activa sin motivo. Alguien te escribe «vale» y tu cabeza lo lee como enfado. Un amigo tarda un poco en contestar y sientes el abandono. No es teatro, es condicionamiento. La neurociencia demuestra que el cerebro de un niño desatendido se desarrolla de forma distinta. Las zonas ligadas a la regulación emocional y a la autoestima se activan mostrando patrones de estrés crónico. En resumen, tu mente aprende a prever el rechazo y erige barreras antes de que aparezca. Creces sabiendo cómo defenderte del sufrimiento, pero no cómo aceptar el amor sin desconfianza. Y aquí está la contradicción. Quienes no fueron queridos suelen convertirse en los adultos más generosos, porque saben lo que es carecer. Dan en exceso, compensan de más y se estiran al límite para ofrecer a los otros lo que ellos nunca tuvieron. Es precioso de un lado, desgarrador del otro, porque acaban entregando tanto que no les queda nada para sí mismos. Déjame contarte algo auténtico. Lo más duro de sanar una infancia sin amor no es perdonar a tus padres, es perdonarte a ti por los años que creíste que era culpa tuya, por perseguir a personas incapaces de quererte, por abandonarte una y otra vez solo para sentirte deseado. Pero no estabas roto, estabas adaptándote. Los niños no dejan de amar a sus padres para sobrevivir, dejan de amarse a sí mismos. Reflexiona sobre eso. Naciste con el instinto natural de buscar calidez, consuelo, lazos, y cuando no lo recibiste, tu mente creó una norma nueva. Debo ser el problema. Así te mantenías a salvo, cargando con la culpa en vez de encarar la verdad insoportable de que el amor quizás no era seguro. Y esa norma no se evapora al crecer, se esconde en tus logros, tus vínculos, tu ética laboral. Empiezas a perseguir la aprobación como si fuera aire. Aprendes que el cariño se gana, así que actúas por él. Triunfas, agradas, impresionas. Pero en el fondo, el objetivo no es el éxito, es encajar. Te dices que solo eres ambicioso, pero a veces ese empuje es un dolor camuflado,
No buscas la cima, buscas ser suficiente, y se manifiesta en todo, en cómo rumias cada mensaje, en cómo los silencios te inquietan, en cómo minimizas tu sufrimiento, afirmando que está bien cuando no lo está. Aprendes a lucir una expresión serena aunque por dentro te estés desmoronando, porque eso era lo que te protegía en aquellos tiempos, ocultando el anhelo de cariño que ni siquiera creías posible recibir. Pero hay algo que la mayoría no comprende. Ese vacío que sientes no demuestra que seas incapaz de ser amado. Demuestra que naciste con la necesidad de amor y que faltó algo vital. Ese dolor no es debilidad, es el mecanismo del cuerpo para recordarte lo que mereces. El cerebro humano depende literalmente del amor para su desarrollo. Investigaciones del Centro de Harvard para el Desarrollo Infantil revelan que la sintonía emocional, el contacto visual y el afecto reconfortante moldean las vías neuronales que controlan desde la autoestima hasta la empatía. Sin ellas, el cerebro entra en un estado de alerta permanente, siempre a la espera de un rechazo que no llega. Así que, cuando dices frases como «no confío con facilidad» o «no me apego», no es tu carácter, es una protección. Erigiste barreras porque tu entorno inicial te enseñó que el amor era imprevisible. Pero aquí viene lo fascinante. La sanación no implica derribar esas murallas de golpe, significa captar por qué existen y poco a poco educar a tu sistema nervioso para que el amor pueda ser seguro. Comienza con pasos modestos. Practicas aceptar sin remordimientos. Dejas que la bondad de alguien se filtre sin suponer que buscan un intercambio. Permites que el silencio perdure sin temer que signifique abandono. Así inicia la reprogramación, momento a momento, en entornos seguros. Y está bien si al principio resulta extraño. Claro que lo es. Para quien nunca ha conocido un amor estable, el cariño puede parecer amenazante. La cercanía, una vulnerabilidad expuesta. Con el tiempo, esas vivencias seguras van reemplazando los guiones antiguos. Descubres que el amor no se conquista, se evoca. No es algo que persigas, es algo que redescubres en tu interior, porque la realidad es que el amor ausente en tu niñez no se perdió. Simplemente no se manifestó. Y cuando empiezas a prodigártelo a ti mismo, todo cambia. Dejas de verte como defectuoso y comienzas a percibirte como alguien que sobrevivió adaptándose. Dejas de buscar aprobación y empiezas a apreciar la tranquilidad. Dejas de cuestionarte por qué no me quisieron y pasas a preguntarte por qué creí que eso me hacía indigno. Y esa interrogante, por dolorosa que sea, señala el inicio de una auténtica liberación. Pues al formularla, algo en tu interior se ablanda. La batalla interna que has librado se apacigua. Te das cuenta de que tu forma de ser no era del todo tuya. Era un esquema que tu yo infantil trazó para capear un mundo que ignoraba cómo amarte bien. El perfeccionismo, las rumiaciones constantes, la vigilancia perpetua ante posibles rechazos, todo tenía lógica entonces, pero ahora es posible superarlo. Recuperarse de una infancia sin amor no se logra con razonamientos. Ocurre mediante instantes sutiles que persuaden a tu sistema nervioso de que por fin puede relajarse. Alguien te atiende sin cortarte. Un amigo evoca algo que mencionaste hace semanas, te consuelas en lugar de juzgarte, y tu cuerpo va confiando de nuevo en el entorno. No es un proceso grandioso ni veloz. La curación rara vez lo es. Pero cada vez que vives un afecto que no exige méritos, una parte de ti regresa al hogar. Para algunos, esto arranca en sesiones terapéuticas. Para otros, en noches plácidas donde al fin cesan de huir de sus emociones. A veces, tan sencillo como observar una foto antigua de la infancia y murmurar, «No merecías eso, merecías mucho más». Eso no es flaqueza, es reparación. Es otorgarte lo que otros debieron darte. Indulgencia, comprensión, refugio. Es reconocer que puedes ser tanto el niño herido como el adulto que lo cura. Y sí, es arduo, porque lo primero que percibirás es cuán arraigados están los patrones. Querrás disculparte por ocupar sitio. Restarás importancia a tu dolor. Dudarás de tus recuerdos. Todo forma parte de la reprogramación. Cada vez que optas por la gentileza hacia ti en vez de la severidad, estás reescribiendo la narración primigenia. Desde el punto de vista psicológico, así se produce el cambio. Cuando la sintonía emocional faltó en la infancia, hay que generarla de forma intencional después. Se denomina seguridad adquirida, un concepto validado en estudios sobre apego. Implica que, aunque crecieras desconectado, puedes forjar lazos seguros en la adultez mediante conciencia, ejercicio y empatía. Y una vez que ocurre,
La existencia adquiere un matiz distinto, difícil de verbalizar. Ya no persigues a quienes te tratan como opción secundaria. Dejas de equiparar el desorden con la unión. Dejas de confundir ser útil con ser querido. Comienzas a priorizar la calma sobre el logro, el reposo sobre la confirmación. Es curioso, porque durante gran parte de tu vida, la paz pudo parecer tediosa. Cuando la niñez se forjó en la inestabilidad emocional, la serenidad parece. Cuando te alejas de lo que ya conoces, puede resultar extraño al principio. Tu mente incluso intentará generar conflictos solo para recuperar esa sensación de cotidianidad. Pero si identificas ese impulso, puedes susurrarte con suavidad. Esta quietud no es un vacío, es un refugio. Así es como nace la confianza en uno mismo. Empiezas a percibir que tu valor no depende de quién se queda o se marcha. Dejas de regatear tu dignidad a cambio de miradas ajenas. Terminas con las justificaciones eternas sobre por qué mereces un trato amable, porque en realidad siempre lo has merecido. Hay quienes llegan a esta comprensión cuando la vida ya está avanzada. Han dedicado años persiguiendo afecto a través de éxitos laborales, parejas, posiciones sociales, y de repente, en una noche serena, lo ven claro. No andaban en busca de amor de verdad. Solo querían confirmación de que eran dignos de ser amados. Esa epifanía puede doler y liberar al mismo tiempo. Duele por los años invertidos en ganarse algo que debía entregarse sin condiciones. Libera porque por fin puedes cesar esa carrera interminable. Comienzas a ver el amor no como un regalo de los demás, sino como un flujo que pasa por ti cuando dejas de obstaculizarlo. Aprendes que quienes no pudieron quererte solo repetían sus propios ciclos de carencia afectiva. No para justificarlos, sino para observarlo con nitidez. Al darte cuenta de que perdonar se centra menos en ellos y más en tu propia liberación, dejas de aguardar disculpas que quizá nunca lleguen. Abandonas los bucles de suposiciones sobre qué habría pasado. Ya no buscas un cierre de personas que ni siquiera supieron abrirse emocionalmente. Te lo proporcionas tú mismo al afirmar que tu valía no está en discusión. Y ese es el milagro sutil de la sanación. Te conviertes en la figura que anhelabas de pequeño. Construyes una existencia lo suficientemente acogedora como para permanecer en ella. ¿Sabes? Uno de los experimentos más intrigantes de la Universidad de Minnesota rastreó a niños desde la infancia hasta la madurez para examinar cómo las primeras vinculaciones moldeaban su trayectoria. El hallazgo principal: aquellos que recibieron una presencia emocional constante en los inicios tendían a tejer lazos más sanos y exhibían un mayor equilibrio sentimental años después. Pero aquí va la parte alentadora. Los adultos que carecieron de eso en su juventud, pero que después hallaron relaciones estables y cariñosas, obtuvieron idénticos beneficios. Resulta que el cerebro conserva su maleabilidad, apto para transformarse sin importar cuán profundas sean las heridas. Así que no, tu historia pasada no te condena. Solo portas un plano que urge una revisión, y tal vez eso defina el verdadero madurar. No solo envejecer, sino ir sustituyendo poco a poco los esquemas de supervivencia por otros de seguridad. Empiezas a reformular los mensajes que absorbiste en la niñez. Soy demasiado se transforma en puedo ser yo entero sin restricciones. Debo ganarme el cariño pasa a el amor es inherente a mi ser. Si muestro mi esencia, me dejarán, evoluciona a las personas adecuadas se quedarán por mi autenticidad. Estas reformulaciones no son simples declaraciones positivas, son revueltas contra tu ayer, pues curar las secuelas de no haber sido amado de niño no implica fingir que no importó. Se trata de reconocer su peso y aún así optar por amar. Y quizá esa sea la fuerza discreta de quienes crecieron sin ese calor. Comprenden tan hondo la frialdad que al hallarla o generarla por fin, la veneran. Aman con más intensidad, atienden con mayor paciencia y abren espacios más amplios porque saben lo que es carecer. Así que, si te sientes identificado con esto, si ves tu reflejo en estas líneas, por favor, asimila que no estás dañado por ansiar el amor con tanta fuerza. Ese anhelo es lo más auténticamente humano en ti. Significa que tu corazón aún guarda memoria de su propósito. Naciste para unirte a otros. Estás diseñado para pertenecer. Y el hecho de que sigas capaz de amar tras todo ello demuestra que nadie te arrebató eso de veras. El niño que llevas dentro nunca dejó de soñar con que un día alguien lo viera completo y no se apartara, y quizás por fin esa persona pueda ser tú. Music.